¿Se durmió? Hermano Juan, Juan, ¿me escucha? ¿A qué le pasó a Juan? ¿Aló? Sí, sí, sí. Era yo el que tenía el micrófono apagado, Dios mío. Y yo hablando aquí. Perdonen, hermanos, perdonen. Voy a estar tomando el momento de Juan. No sé si Juan estuvo orando, pero bueno, voy a estar orando por la conversión de los panameños. Pido disculpas nuevamente. Señor y Padre bueno, sabiendo que tú, oh Dios, eres quien perdona nuestros pecados, quien perdona nuestros pecados. Y sabiendo, Señor, que tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, estamos seguros que en este momento, Dios, no hay ningún impedimento entre nosotros y tú para poder orar. Señor, tú no vas a voltear tu cara ni cerrar tus oídos para no oírnos. Señor, en este momento clamamos y en verdad que con mucho peso en nuestro corazón respecto a la salvación, conversión de los panameños. Nosotros sabemos, oh Dios, que el andar natural del hombre es estar alejado de ti, burlarse de ti, levantar el puño contra ti, Señor, y no creer en ti. Definitivamente no creer en ti. La humanidad en la actualidad, Señor, y muchos de los panameños están abrazando un ateísmo muy disimulado, Señor, y por lo tanto se están abocando a cometer pecados. Oh bendito Dios, oh bendito Señor. Agradezco en este momento porque nos permite poder orar por esos panameños que algún día han de ser salvos. Señor, por esos panameños que algún día van a estar oyendo esa palabra poderosa, ese evangelio que es capaz, que es poderoso para salvación. Te pido, Señor, que tú estés operando en el corazón de cada uno de ellos. Oh Dios, que habiendo sido elegidos antes de la fundación del mundo, estén sintiendo inquietud por el mal que han hecho y que estén sintiendo inquietud y atracción por tu bendita revelación. Y que cuando, oh Dios, tú mandes a uno de tus mensajeros a proclamar ese evangelio, oh Dios, ese evangelio de Jesucristo, no ningún evangelio adulterado, sino el evangelio de Cristo que nos advierte que vamos a condenación y que nos dice y declara que somos pecadores, Señor. Oh Dios, permítenos a nosotros poder ir a los parques, ir a las plazas con megáfono en mano y predicar el evangelio al aire libre. Permítenos también, Señor, salir de nuestras casas con la intención de ir a un lugar donde hay aglomeración de personas y repartir tratados.
Señor, permítenos a nosotros poder ser de aquellos que a los que están cerca, hablarles de ese amor que tú tienes. Señor, permítenos ser como Jesús cuando recibió la visita de Nicodemo, que lo primero que le dijo después de la adulación que Nicodemo le dio, le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de lo alto, que es necesario que te arrepientas de tu mal. Oh Dios, aún a líderes religiosos principales como Nicodemo, que era de los fariseos. Oh Dios, decirle a la gente que se arrepienta, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero sí conocemos el mandato que tú nos has dado, de ir a todo lugar, de ir a todo rincón, cerca o lejano, a predicar. Señor, y que tengamos una cosecha, esa cosecha que tú has destinado que se dé. Señor, y que podamos nosotros, oh Dios, de alguna manera sentir preocupación por discipular, por mentorear, por guiar, por instruir a las personas. Oh Dios, nosotros estamos viendo cómo aún en las mismas iglesias se ha metido el mundo, por lo tanto las iglesias son sucursales del mundo. Oh Dios, no permita que nosotros hagamos llamados a que las personas se congreguen y que sigamos manteniendo en nuestro grupo personas que van directamente al infierno. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nunca tal cosa nos acontezca, que nosotros estemos prestos, aunque no tengamos un número grande de personas, pero que estamos prestos siempre a comunicar tu palabra de manera cruda, Señor. Por lo tanto, Dios, te pedimos por eso que se van a convertir, porque aún con lo crudo de ese mensaje, con lo ofensiva que es tu palabra, con lo condenatoria que es, Señor, sabemos que tú has preparado corazones de personas que van a decir, así como dijo aquel hombre publicano en el templo, que decía: sé propicio a mí, pecador. Señor, que el oyente de la predicación del evangelio diga: sé propicio a mí, pecador. Que reconozca que si tú no eres propicio para él, se va a condenar. Oh bendito Dios, gracias por esa salvación que tú nos has dado. Gracias porque pusiste en el camino a personas que fueron obedientes en ese momento y nos anunciaron el evangelio. Y que con todo y las luchas que hemos tenido, con todo y en los problemas de madurez espiritual que hemos tenido, nosotros nos hemos ido conformando a ti, nos hemos ido santificando a ti. Oh Dios, ten misericordia de Panamá y permítenos a nosotros poder ser obedientes, compartir tu palabra y ver el fruto de la predicación de tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a pedir entonces, ya que el hermano Juan se retiró, me imagino que por eso fue que pidió que grabaran esta parte pues del culto. Imagino que tuvo algo que hacer. Yo voy a pedir a mi hermano David Brown que esté leyendo Deuteronomio 6, versículo 4, y Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Luego voy a pedir entonces a la hermana Ana que esté leyendo Primera de Corintios 8:4 y Isaías 45 del 21 al 22. Posteriormente voy a pedirle a la hermana Eloísa Villafranca que nos esté leyendo Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y Primera de Juan
capítulo 5, versículo 20, y yo voy a estar leyendo entonces Isaías 44, 6 y Juan 17, 3. Así que podemos, hermano David, empezar la lectura de la palabra de Dios. Amén. Me dio que Deuteronomio 6, solo el versículo 4. Ajá, y Jeremías 10, 10. Ok, amén. Dice así Deuteronomio 6, versículo 4, en la traducción Pechita. Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y Jeremías 10, 10. Correcto. Dice así Jeremías 10, 10. Pero Yahweh es el Dios verdadero. Él es, pero Yahweh es el Dios verdadero, es el Dios viviente y el Rey de las edades. A causa de su ira, la tierra se estremece y las naciones son impotentes delante de su indignación. Amén. Hermana Ana, por favor nos lee Primera de Corintios 8, 4 e Isaías 45, 21, 22. Dice, Primera de Corintios, Primera de Corintios 8, 4. Esperen un momentito. Dice, Primera de Corintios 8, 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es en el mundo y que no hay más que un Dios. Leemos de nuevo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Isaías 45, 21, 22. Sí, correcto, hermana. Dice 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Amén. Hermana Eloísa, por favor, nos lee Primera Tesalonicenses 1:9 y Primera de Juan 5:20. Primera epístola. Repetirme. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, y luego primera epístola general del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Podría repetirme la de Tesalonicenses, por favor? Sí. Primera Tesalonicenses 1:9. Ok, va. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ando media ciega. Porque ellos mismos cuentan muy bien de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora primera de Juan 5, entendimiento para conocer al que es verdadero
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Se escuchó? Sí, hermana, se escuchó alto Amén. y claro. Uno que tenía Lucy Molinar antes, no sé si recuerda. Su coprovinciana Ahora sí me hace reír un poquito. sábados en la tarde que se llamaba Alto y Claro. Se hizo famosa. Voy a pedirle entonces, ya que veo que se unió a nuestra reunión, hermano Abdiel, voy a pedirle a Abdiel que por favor nos esté leyendo en la Biblia. Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías capítulo 44, versículo 6. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Oye, hermano, Isaías 44, 6. Amén. Isaías 44, 6. Ajá. Amén. Se lee. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Esta es la versión, una versión internacional, ¿cómo es? Una traducción viviente. Amén, hermano. Excelente traducción. Siempre Y diga. y cuando no sea la nueva traducción que recibía. Hasta las versiones católicas. Muy bien, hermano. Y le pido también que en el Evangelio según San Juan nos lea el capítulo 17, versículo 3. Amén. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Amén. Amén. En la noche de hoy, hermanos, nosotros vamos a estar lanzando al aire la pregunta número 8 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice lo siguiente. Escuchemos lo que dice la pregunta. ¿Hay más de un Dios? Y la respuesta que nos ofrece el catecismo es la siguiente. No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Antes de ir a cada uno de los versículos que nosotros pudimos leer en esta noche de manera devocional, quiero que sepamos, hermanos, y hacer una aclaración por si acaso alguno de los que está escuchando, de los que está participando, cree que la autoridad con la cual nosotros estamos basando nuestros estudios reside en la confesión de Westminster. La autoridad de nuestros estudios bíblicos y aún la autoridad en el cual el catecismo de Westminster se basó es la Biblia. Cuando nosotros hacemos las preguntas y luego damos la respuesta, es porque el método de catequesis, que no es un término católico romano, que es un término de ortopraxis cristiana desde los primeros siglos de la cristiandad, es una metodología de enseñanza que en nuestro entorno geográfico, es decir, Latinoamérica, el término catecismo o catequesis solamente asociado al catolicismo romano es harina de otro costal. Pero el término catecismo es un término del cristianismo. Pero quiero aclarar eso, hermanos, porque puede que cause en nosotros un tipo de escozor el ver que en nuestros estudios bíblicos estamos formulando una pregunta, luego damos una respuesta y vamos leyendo y explicando, meditando, exponiendo la palabra de Dios. Muchos, y les digo, hermano, y ya con esto termino la aclaración,
Muchos usan el catecismo de Westminster, pero no dice que lo están usando. Simplemente en sus estudios bíblicos hacen una pregunta que es la del catecismo, pero la hacen ver como que si fuera de ellos. Hermanos, aquí somos lo suficientemente honestos para decir que el catecismo es el que estamos usando y que las preguntas que estamos formulando son las del catecismo mayor. Así que bueno, habiendo explicado eso, vamos pues a seguir con el estudio. Entonces, hermanos, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Qué tremendo es ver que en cada uno de los 8 textos de versículos bíblicos que hemos citado, se expresa exactamente lo mismo. Cuando leemos Deuteronomio 6:4, que también se le llama Shema, porque la palabra Shema es la palabra oye. Hermanos, esto es una forma pero muy peculiar del judío de llamarle a las cosas por la primera palabra que contiene esa verdad o el libro. Por ejemplo, en los israelitas le llaman al Génesis, le llaman Bereshit, porque Bereshit es lo que para nosotros decimos en el principio. Bereshit significa en el principio. Así que ellos le dicen Bereshit al libro de Génesis. Y así le dicen a cada uno de los textos del Antiguo Testamento de acuerdo a la primera palabra. En el caso del Pentateuco es así. Hay otros que sí tienen los nombres de los autores, en el caso de los profetas y demás. Pero en el caso del Pentateuco y en el caso de algunos textos del Pentateuco, como este, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos le llaman Shema, porque eso es lo que significa la palabra oye. Y ese oye, hermanos, es como cuando yo en las clases que doy a diario, la hermana Eloísa, que nosotros sabemos, la hermana Eloísa es profesora de inglés. Ella enseña lengua extranjera. Pero cuando nosotros vemos un estudiante despistado, le decimos, oye, presta atención. La palabra oye es un llamado de atención que hace este texto cuando dice, oye Israel, Yahweh, Yahvé, Jehová, nuestro Dios, uno es. En este pasaje se responde esa parte, que no hay sino uno solo, que nosotros no estamos rodeados de deidades, que hay un solo Dios, hermano, y lo demás que sea ser viviente es criatura de Dios, es creación de Dios. Aún los ángeles, por más poderoso que sea, aún el mismo Satanás, por más poderoso que sea, no es Dios, sino es criatura. El único Dios es el que lo creó a él. ¿Y por qué este mandamiento que se da, esa advertencia, ese toque de mesa con fuerza para llamar la atención del pueblo de Israel a que escuchara? Porque el pueblo de Israel, asentándose en la tierra y saliendo de Egipto, tenían precisamente la influencia de ver dioses para todo. Hasta para estornudar había un Dios. Cuando el pueblo de Israel sale con mano poderosa de Egipto, cada una de las plagas era un cascotazo de Dios, un golpe directo a las deidades egipcias que no existían. Y que el último sablazo que Dios le da a Egipto, por ejemplo, que fue en la matanza de los primogénitos, donde murieron muchos egipcios, pero el principal dolor de la nación fue la muerte del hijo del primogénito de Faraón. Por lo tanto, al Faraón que consideraban Dios,
hermanos, Dios también le dio su golpe y le dijo, aquí el Dios soy yo, y tú de todos modos vas a dejar salir a mi pueblo. Cuando leemos Jeremías 10:10, que dice más, Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Este texto del profeta Jeremías, que lo dice en el contexto de la invasión babilónica, del asedio de la ciudad de Jerusalén y su posterior derribo, y de la conducción con grilletes y cadenas de los del linaje real, del ejército y algunos del sacerdocio, directo a Babilonia. En este contexto, Jeremías dice, mas Jehová, el Dios que permitió que fueran llevados allá, es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir, no pueden aguantar, no pueden, qué sé yo, no pueden padecer su indignación. Miren, a la vez que Dios juzgó a su pueblo en ese momento, nosotros vamos a ver que muchos de los profetas, entre esos Jeremías, también escribe advertencias de Dios a los otros pueblos. Es más, hay hasta advertencia para el pueblo de Babilonia, para la nación de Babilonia. ¿Por qué? Por haber sido una nación mala, terrible. Y Dios le dijo que la iba a castigar. ¿Y con quién la castigó? La castigó con otro pueblo pagano, que eran los persas. El imperio medo-persa, que estaba comandado por Ciro el Medo. Y fue precisamente ese Dios verdadero, ese Dios vivo y Rey eterno, que dirige el corazón, maneja el corazón de Ciro para que decrete un edicto y deje salir y regresar a su nación a los deportados de Judá. Eso solamente lo puede hacer un Dios que es único. Si fuese en el caso de los dioses del Olimpo, hermanos, créanme que lo que dictaminaba Zeus, siempre habían otros dioses que lo querían contrariar. De hecho, recuerdo como anécdota, hermanos, en la escuela a mí me tocó leer la Ilíada. La Ilíada es una novela griega, una novela clásica, en griego clásico, no en griego koiné, sino en griego clásico, en el griego elevado de los intelectuales de la época, en el que se narra la guerra de Troya. Y la guerra de Troya fue precisamente causada por un desacuerdo de los dioses del Olimpo. Bueno, con nuestro Dios, las cosas que pasan porque Él la determinó y no hay quien lo contrarie, hermano. ¿Por qué? Porque Él es único. Y como dicen nuestros hermanos pentecostales, yo digo, y a su nombre, gloria, porque es así. Ahí sí vale decir eso, hermano, porque es así. Él es el único, Él es el Rey, Él es el eterno. Único ser que puede tener esas cualidades es el Dios de la Biblia, el Dios que inspiró la palabra de Dios que nosotros tenemos en este conjunto de rollos y manuscritos llamado Biblia. Cuando leemos 1 Corintios 8:4, que dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y sigue diciendo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miren, hermanos, qué impresionante esto
donde también se destaca que Dios está solo, porque con la controversia que se había formado en la iglesia corintia respecto a algunos que estaban yendo a comprar carne en el, ese es el versículo 6, sí, de Primera de Corintios, hermano. Sí mismo es. Gracias, hermano Abdiel. Y voy a ir precisamente a ese pasaje. No voy a extenderme mucho, hermanos, porque sé que también muchos van a ir a descansar, pero igual, en el capítulo 8, leyendo desde el versículo 4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Como decía, hay una controversia, hermano. Miren, en las iglesias como la del tipo Corintio, siempre va a haber división hasta por la tontería más grande. Va a haber división doctrinal, va a haber división porque los que se sientan con el pie izquierdo encima del derecho, por los que se sientan con el pie derecho encima del izquierdo y un montón de cosas. Y entre esas, hermanos, y no digo que no sea importante, pero entre esas estaba el hecho de que a muchos hermanos le era indiferente ir a comprar carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pero un asunto cultural e histórico que tenemos que ver era que la mejor carne, la carne de primera, era la que se ofrecía en los santuarios idolátricos de estas ciudades. Por lo tanto, el corintio, que en general era una persona pudiente, iba a comprar la carne de mejor calidad. Entonces, habían quienes eso les ofendía. Y vemos que Pablo trata eso en el libro, dando a entender que para lo que uno en su conciencia es pecado, entonces eso es pecado. Y que para lo que otros no es en su conciencia pecado y que es algo normal y natural, entonces no lo es. Como el comer no es malo, pero para algunos comprar carne que era ofrecida a ídolos previamente era un sacrilegio. Entonces Pablo dice, bueno, mire, acerca de esto, de las viandas significa comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea, Pablo que está diciendo, miren, eso que se le ofrecen a los ídolos, se le ofrecen a la nada, porque ellos no son nada en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay más que un Dios. Los idólatras precisamente adoran la nada. Y si adoran un ser que está detrás de ellos, no están adorando tampoco a un Dios. Y como dice el versículo 6, que destacó el hermano Abdiel, para nosotros, en el cual Pablo se incluye, ¿verdad? Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. ¿Qué dijo Pablo al final en síntesis? Que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, hermano. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la autoridad nuestra para poder, y la autoridad que usaron los que redactaron la Confesión de Westminster en su momento, precisamente fue la Biblia. Y estos 8 pasajes no son los únicos. Hermanos, nosotros vamos a encontrar la Biblia entera declarando que Dios es único. Mis hermanos, quiero nada más hacer referencia breve del conflicto que hubo entre Elías y los sacerdotes de Baal y Acera. Elías los retó, porque Elías le dijo al pueblo, si Baal es Dios, bueno, id en pos de él.
Pero si Jehová es Dios, es decir, el Dios que responda al ruego de fuego sobre el holocausto, si Jehová es Dios, entonces seguirle a él. Y en esa prueba que se dio, y Elías se dio el caché de echarle agua al holocausto. Y cuando Elías oró, que fue una oración sencilla, dice que del cielo bajó fuego que consumió el holocausto y aún consumió el agua con que el holocausto había sido bañado, y aún hasta el altar que habían preparado para ese holocausto. ¿Quién fue el que respondió? El único Dios. ¿Por qué los holocaustos de los 450 sacerdotes de Baal no ocasionó o no sucedió lo mismo? Porque el Dios de ellos, Baal, jamás en su vida existió. Y menos Acera. ¿Qué eran estas deidades? Bueno, eran invenciones de los cananeos. Y ahí se confirma. Hermanos, y cuando leemos textos como el de Isaías 44:6 y también el de Isaías 45:21 al 22, mis estimados hermanos, vemos exactamente lo mismo. Vemos 44:6 diciendo: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tras que Dios dice: yo soy el inicio y el final, yo soy el alfa y el omega, porque este es precisamente el pasaje que se usa en Apocalipsis, es el mismo. Hermanos, el Señor termina diciendo en este pasaje que fuera de él no hay Dios. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Y por último, bueno, voy a leer el 45, versículos 21 y 22, que dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No, dice, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En los dos versículos dice palabras con ideas parecidas. Yo soy Dios y no hay más. Por lo tanto, con fines de la tierra, miren a mí y sean salvos, porque mirando a otros dioses no van a ser. Mis estimados hermanos, cuando leemos esta pregunta de la Confesión de Fe de Westminster y alguien nos hace el mismo cuestionamiento en la calle, nosotros podemos responder con sustento bíblico abundante diciendo: no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. Amén. Yo voy a estar en este momento, mis estimados hermanos, entonando un canto. Ese canto nosotros estuvimos cantando el domingo. Déjenme nada más buscarlo. Bueno, uno de estos domingos lo estuvimos cantando. Y es ese que dice: Dios mío eres tú. Y vamos todos juntos, hermanos, a entonar para la honra y gloria de Dios este canto que refleja precisamente que no hay ningún otro Dios fuera del nuestro. Voy a estarlo entonando una vez, hermano, por si no lo recuerdan, y posteriormente todos juntos a la paz. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario